Perfecto. Ahora sí estamos grabando. Entonces vamos a dar comienzo a la segunda parte, al segundo semestre del curso de Química Orgánica 102. Vamos a compartir pantalla para poner la presentación. Perfecto, ahí. Vamos a minimizar aquí. Todo un trabajo de hormigas. ¿Cómo lo ven ahí en la pantalla? ¿Alguno o alguien que me dé lo que hay, si se ve bien? ¿Sí? Bien, se ve. Perfecto. Sí. De sonido, ¿cómo me escuchan? Perfecto. Perfecto, buenísimo, gente. Bueno, entonces eso, ¿está? Nuevamente, para los que tal vez entraron, tenemos 75 participantes. Les doy las buenas tardes. Mi nombre es William Porcal, docente del Departamento de Química Orgánica, y junto con la profesora Gloria Serra, vamos a estar en esta segunda parte del curso de Química Orgánica 102. Y bueno, como les contaba fuera de la grabación, ¿sí? Cambiando un poquito la modalidad, yendo ahora a las clases sincrónicas a través de Zoom, las cuales las vamos a grabar, y después también para todos aquellos compañeros, compañeras que por distintos motivos no puedan estar presentes en la clase, puedan disponer de ella, ¿sí? A través del canal YouTube de la facultad o a través de un link que también dejaremos en la plataforma en cada tema, ¿sí? Bien. Antes de comenzar de lleno acá al tema puntual que tenemos hoy, tenemos una transparencia acá un poco que les queremos presentar o resumir esta segunda parte del curso con los tres, o en realidad esto con los últimos dos puntos grandes del curso, ¿sí? Que sería la segunda parte del curso, que son compuestos heterocíclicos aromáticos, y la parte 3, la parte final, que serían productos orgánicos naturales, y dentro de ellos los que tenemos para tratar en el curso son los llamados hidratos de carbono o carbohidratos, la parte de aminoácidos, péptidos y proteínas, que ahí no está la palabra, pero también proteínas dentro del tema, y el punto 3 dentro de productos orgánicos naturales sería lípidos, grasas y aceite, pero que ya les voy haciendo mención, y que conste en actas, como se dice, que este último tema, generalmente por la dinámica del curso y por los aspectos más relevantes que tratamos de hacer hincapié, generalmente nosotros no lo damos. Puede llegar a estar el material disponible, las transparencias, pero también generalmente en los últimos años no ha formado parte del temario tanto para los parciales como para el examen, ¿sí? Así que espero que eso quede claro. Bien. Y bueno, y aquí un poco, nosotros en cada tema les vamos a dar bibliografía, ¿sí? Aquí les ponemos los libros que nosotros les recomendamos. Obviamente que puede haber algún tema que después ustedes usen en algún otro libro que no está acá y pueda estar bien, de química orgánica, no habría problema. En particular, no sé si ustedes han mirado la plataforma de esta semana. Nosotros les hemos dejado, bueno, las transparencias que vamos a ver ahora. Le hemos dejado ya, en la modalidad que usábamos en los años anteriores, repartidos de ejercicio. Cada tema le vamos a incluir repartidos con ejercicios y la resolución correspondiente, que obviamente algunos de ellos los vamos a hacer durante cada clase, otros no, pero igual ustedes también en las clases o un poco fuera de la clase o por el foro lo pueden consultar sin problema. Y también este año lo que nos pareció que podía ser de ayuda es en cada tema subirles partes de algún libro, de más de un libro, que nos parece que está muy bien descrito la temática, y bueno, lo hemos sacado la fotografía correspondiente a las páginas que son exclusivamente de ese tema, que no son muchas generalmente, y se lo hemos dejado como material para que directamente ustedes puedan acceder a estudiar el tema, ¿sí? Como siempre me gusta remarcar o recordarles que la idea es que estas clases y las transparencias son una guía, ¿no? Un resumen, ¿sí? Del tema, pero que realmente nosotros, como siempre, como en todo lo que, o la mayoría de las cosas que vemos en la facultad, ¿no? En cada una de las carreras que optamos,
siempre el libro es como, o la bibliografía es la fuente de cabecera, ¿no? La parte en profundidad, en detalle, con muchos más ejemplos. Entonces está siempre bueno, creo, tener un libro, un material recomendado a mano para poder profundizar, obviamente, y aclarar muchas cosas que a veces o no las tocamos o las tocamos por arriba, entonces nos puede quedar la duda y podemos ir a la fuente, o obviamente que en las clases de consulta a través del foro, sin ningún inconveniente, también lo pueden consultar. ¿Sí? Bien, entonces, comenzando ya con la parte 2, lo que sería, nos va a llevar 2 clases, esta semana nos vamos a dedicar a los compuestos heterocíclicos aromáticos, ¿sí? Y me gustó como una especie de incorporación de estos grandes compuestos orgánicos, ¿sí? En la siguiente transparencia, describirles lo que sería, por ejemplo, la presencia de estos compuestos en diversas rutas metabólicas, ¿sí? de la química orgánica. Y un ejemplo muy descriptivo, y que obviamente incorpora ejemplos de estos diferentes compuestos, es el metabolismo primario de las plantas, por ejemplo, ¿no? Aquí. Si ven en el recuadro, por ejemplo, bueno, el comienzo, ¿no? Lo que sería el metabolismo de las plantas, ¿sí? Estos compuestos están dentro de la clasificación de lo que se llama el metabolismo primario, los metabolitos primarios, que son aquellos que son fundamentales para la supervivencia de la planta, la reproducción de la planta, la nutrición de la planta, ¿sí? Y obviamente que algo que se nos viene tal vez rápidamente a la cabeza cuando hablamos de un proceso químico fundamental de las plantas es el proceso fotosintético, ¿no? En el cual a partir de dióxido de carbono y de la energía solar, ¿sí? Podemos, por ejemplo, sintetizar la fuente de carbohidratos, ¿no? Una fuente de energía como la glucosa. Y como podemos ver aquí que a partir de esa glucosa, ¿no? Obtenemos otros tipos de carbohidratos fundamentales, por ejemplo, para funciones, como vamos a ver en otros temas, ¿no? Del transporte, de la estructura, del soporte de la planta, o en este caso la obtención de la ribosa, para, por ejemplo, la obtención de los nucleótidos, juntamente unido con otro sistema de gran importancia que vamos a ver ahora, ¿no? Los heterociclos. ¿Ah? Lo cual estos nucleótidos van a regular, por ejemplo, a través de los ácidos nucleicos, ya que son las subunidades de los ácidos nucleicos, la producción de proteínas. ¿Ah? Y también, por ejemplo, a partir de la glucosa y rutas metabólicas podemos llegar también a lo que es la biosíntesis de lípidos. Entonces me parecía que era un gran ejemplo donde podemos llegar a encontrar, ¿sí? Estos compuestos que vamos a ver en esta segunda parte del curso en procesos biológicos de muy alta relevancia y que ustedes, ¿sí? Obviamente que aparte de la química orgánica per se y de ejemplos que vamos a ver, también van a ser fundamentales muchos de estos conceptos que vamos a ver para otras asignaturas relacionadas, ¿no? Como por ejemplo la bioquímica, sin lugar a dudas. ¿Sí? Bien, venimos bien por ahora, sin ningún problema, se ve todo claro, se escucha claro, ¿seguimos bien? Sí, sí. Perfecto. Bien. Ok, se me había trancado. Bien, yendo a la parte de los compuestos heterocíclicos aromáticos, esta transparencia un poco resume, ¿sí? Perdón, resume un poco las propiedades, las particularidades que nos interesa más resaltar. Está claro que un tema como compuestos heterocíclicos en general es un tema muy amplio, y también compuestos heterocíclicos aromáticos, muchas veces se tratan en cursos enteros, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver acá es un gran resumen de lo que sería la temática en sí. Y en ese contexto, lo que les resaltamos en esta diapositiva son aquellas propiedades o particularidades de distintos tipos de sistemas heterocíclicos aromáticos en el cual nos va a interesar o queremos que queden claros, ¿sí? Para esta parte del curso. En particular, ¿sí? El propio título lo menciona, la aromaticidad de estos sistemas, ¿sí? Y en particular, cuando hablamos de sistemas heterocíclicos aromáticos, que ahora vamos a ver de lleno la definición, ¿sí? Principalmente tenemos el grupo, ¿sí? De heterociclos de 5 miembros, con un átomo, y entre ellos los más importantes, los más destacados,
con un átomo de nitrógeno, de azufre o de oxígeno, ¿sí? También vamos a ver, sistemas que pueden ser benzocondensados, estos anillos de 5 miembros. Y por otro lado, vamos a ver en otra separación, que va a ser la próxima clase, sistemas similares al benceno, como es el sistema heterocíclico piridina, es decir, un anillo de 6 miembros, y en ese caso con un heteroátomo como el nitrógeno, ¿sí? Particularmente, o muy rápidamente, nos vamos a enfocar a, justamente, repasar algo que ustedes ya conocen del curso de Orgánica 101, como es la aromaticidad, ¿sí? Particularmente centrada en el caso del benceno. Vamos a ver cómo eso incide, obviamente, en propiedades electrónicas de los compuestos, ¿sí? Como las propiedades electrónicas como el momento dipolar, ¿sí? La constante dieléctrica, propiedades como la solubilidad. Y vamos a ver también reacciones bastante generales de los heterociclos. En el caso de los anillos de 5 miembros, una reacción que ustedes también conocen mucho, así que hay que mantener un poco o repasar algunos de esos conceptos, como son la sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Y en el caso de la piridina vamos a expander un poco más ese tipo de reacciones sobre el sistema heterocíclico aromático, ¿sí? Como pueden ver ahí abajo. No solo la sustitución electrofílica aromática, sino también una reacción nueva como la sustitución nucleofílica aromática, y reacciones de óxido-reducción y reacciones en las cadenas laterales del heterociclo. Pero particularmente o principalmente nos vamos a enfocar en estos conceptos, ¿sí? Bien. Aquí en esta diapositiva resume un poco la definición, ¿no? Pero algo que es importante traer como concepto es que en la naturaleza nosotros podemos encontrar una diversidad muy, muy amplia de compuestos orgánicos, ¿sí? Y entre ellos muchos, ¿sí? Muchos de los compuestos orgánicos son compuestos heterocíclicos, ¿ah? Entonces, en ese sistema nosotros definimos a un compuesto heterocíclico, solamente heterocíclico, que va a presentar en su anillo, ¿sí? Átomos de carbono, y al menos, o por lo menos, uno de esos átomos es lo que llamamos un heteroátomo, ¿sí? Eso es lo que constituye un sistema heterocíclico, ¿ah? El número que se da ahí, o que aparece, que nos menciona que aproximadamente un 50% de los compuestos orgánicos son heterocíclicos, eso, bueno, es un dato un poco antiguo. Hoy en día se maneja más como aproximadamente entre un 25 y un 30%, pero igual sigue siendo un número proporcional bastante alto, ¿sí? Y aquí tienen algunos otros datos de lo que es, yendo más a lo que es dentro de la química orgánica, la síntesis de estos compuestos, de que se sintetizan prácticamente, están constantemente las 24 horas alguien en el mundo sintetizando un compuesto heterocíclico o un compuesto nuevo, ¿sí? Pero en forma particular, nosotros nos vamos a centrar únicamente dentro de los compuestos heterocíclicos en los compuestos heterocíclicos aromáticos, ¿sí? Y aquí debajo tenemos un ejemplo que denota claramente la diferenciación a simple vista. Después lo vamos a ver en las propiedades y recordar un poquito más, pero un ejemplo de ello, como mencionábamos recién, de compuestos aromáticos, es la piridina, ¿sí? A la derecha, visualizándolo de frente. Mientras que a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el análogo de la piridina completamente hidrogenado. En este caso hablamos de la piperidina, un compuesto heterocíclico no aromático, ¿sí? Entonces, si bien a grandes rasgos esta definición se cumple para cualquier compuesto heterocíclico, pero dentro de esta parte del curso nos vamos a enfocar dentro de los compuestos heterocíclicos aromáticos, ¿sí? Bien. El grado de actividades, de funciones en la química que nos podemos encontrar de los compuestos heterocíclicos en general es sumamente amplio, ¿ah? Aquí simplemente en la diapositiva resumimos algunas de ellas, ¿no? Pero realmente tal vez no nos hemos puesto a pensar a veces como químicos en el día a día, ¿sí? De cosas cotidianas de nuestra vida que podemos llegar a usar, desde una pintura, desde un colorante, desde un medicamento, desde un alimento, ¿sí? Típico como, por ejemplo, tomar un mate, ¿no? Que podemos estar en contacto directo con compuestos orgánicos y con derivados heterocíclicos, y en particular con derivados heterocíclicos aromáticos, ¿ah? Entonces, realmente es muy amplio,
y van a ir viendo que a medida que pasemos a ejemplos generales y particulares, también compuestos relativos que a algunos les podrá sorprender, la estructura de un heterociclo, pero seguramente no el compuesto o el nombre, porque lo tendrán claramente identificado, ¿sí? Bien. Sin más ni menos, por ejemplo, la siguiente transparencia, ¿no? Aparecen unos cuantos ejemplos, y muchos de ellos, si miramos el nombre, no nos sorprende, tal vez, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que les mencionaba recién, ¿no? Al tomar una infusión de un té o un mate, como los derivados de xantinas, en particular la cafeína, ¿sí? Fíjense abajo a la izquierda, ¿sí? Tenemos un compuesto heterocíclico, ¿ah? En particular un sistema que tiene dos sistemas heterocíclicos condensados, ¿sí? Un grupo de compuestos sumamente importante, como son los antibióticos, en particular en este caso los penicilínicos. Aquí tenemos el ejemplo de la penicilina G, ¿ah? O un edulcorante como la sacarina, o un fármaco para el tratamiento del HIV, ¿sí? un nucleócido, ¿sí? Como el AZT, o un compuesto que generalmente, o alguno de nosotros, o hemos sabido de que se consume ampliamente para tratar el reflujo, ¿no? Como el omeprazol, ¿sí? O el aciclovir para el tratamiento del herpes. Es decir, estos son simplemente algunos de los ejemplos que podemos encontrar de compuestos heterocíclicos, ¿ah? Y es la infinidad de ejemplos que ponemos acá es mucha. Simplemente son algunos representativos, ¿claro? Pero bueno, nos viene bien para ponerlo en contexto. Pero al igual que les mencionaba en la segunda diapositiva, perdón, el ejemplo del metabolismo primario en las plantas y de nuestros compuestos de interés que vamos a tratar en este tema, también obviamente que encontramos compuestos heterocíclicos que son de mucha relevancia a nivel biológico. Por ejemplo, fíjense aquí, ¿sí? Que encontramos, por ejemplo, aminoácidos, que son compuestos heterocíclicos, o que incorporan un heterociclo, ¿sí? Dentro de su estructura. En particular el triptofano, ¿sí? Un derivado heterocíclico, la vitamina C, el ácido ascórbico, otro derivado heterocíclico, y dos componentes muy importantes, como son los derivados de porfirina, ¿ah? Estos derivados que incorporan 4 sistemas heterocíclicos pirrol, ¿sí? Unido a través de carbonos, y en particular, por ejemplo, cuando ese sistema porfirina tiene un átomo de hierro en su núcleo de coordinación, hablamos del núcleo de la hemoglobina, ¿no? Fundamental en los organismos vivos, en nuestro sistema vivo, para el transporte de oxígeno. O, por ejemplo, en el caso de las plantas, la clorofila, ¿no? En este caso, ven que, entre otras diferencias que pueden tener el anillo de porfirina, uno clave es la sustitución de un hierro, por ejemplo, por un magnesio, y en este caso, este sistema es fundamental para la absorción de luz y la transformación de esa energía lumínica en energía química, ¿sí? Bueno, y iniciar el proceso fotosintético, ¿ah? Y ni que hablar, por ejemplo, a nivel biológico, la importancia de heterocíclico, lo que son la serie de las bases purínicas, ¿no? Las bases pirimidínicas, y formando parte de una macrobiomolécula tan importante como es el ADN o el ARN, ¿sí? Y estos, nuevamente, les menciono, son algunos ejemplos muy importantes, muy destacados, pero ya estamos viendo la importancia de este tipo de compuestos orgánicos, en particular los sistemas heterocíclicos, ¿sí? En general, tanto en la parte de los procesos vivos, de los procesos biológicos, del metabolismo, pero también de la vida cotidiana en las diferentes ramas de la química, ¿ah? Así que esto es un poco para denotar esa relevancia de los sistemas heterocíclicos. Bien, como veíamos recién, ¿no? En las bases nitrogenadas, el ejemplo, y vayan viendo que también cómo es importante muchas veces en todo proceso de la química, obviamente, pero en esta parte del curso y en los temas que nosotros vamos a ir viendo, como por ejemplo acá estamos viendo la biomacromolécula, como decíamos, del modelo del ADN, que está formado por nucleótidos, y a su vez estos nucleótidos, ¿por qué están formados? Por una base nitrogenada, un heterociclo, pero también por un azúcar, por un carbohidrato, en este caso por la desoxirribosa. Por lo tanto, la combinación de diferentes compuestos, ¿sí? Orgánicos, con muchas veces esa combinación, esa hibridación, esa unión,
son fundamentales en este caso para nuestra replicación, para nuestra supervivencia, ¿sí? Aquí también otra cosa fundamental de las propiedades, y está dado por los sistemas heterocíclicos, que ya seguramente ustedes lo recuerdan, pero es lo que mantiene unida ambas hebras de ADN, que son una interacción muy conocida por ustedes, una interacción que es débil, pero cuando la sumatoria de todas estas pares de base se da, es una suma de energías débiles que se convierte en una gran fuerza de unión. ¿Alguien me puede decir a qué tipo de interacción me estoy refiriendo ahí? Si ¿Puente no de lo- hidrógeno? A los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Entonces, algo que también nosotros conocemos mucho de Orgánica 101, que lo hemos visto en propiedades, en mecanismos, en reacciones, también en la primera parte del curso, y que lo vamos a seguir manteniendo como muchos otros conceptos macro, grandes de la química orgánica, que son eso lo que en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta para poder muchas veces discutir o plantear reacciones, mecanismos, cosas que suceden en la química para poder entender, obviamente, ¿no? la base. Perfecto. Bien. Aquí simplemente les dejo, no voy a hacer otros ejemplos que son compuestos que son fármacos ya aprobados, ¿no? De uso clínico. Algunos ya los mencionamos, fíjense que acá otros no, la quinina como un antimalárico, la antipirina o la dipirona, un antiinflamatorio muy, muy conocido, un analgésico utilizado, las sulfopiridinas, ¿no? Antimicrobianos, o bueno, también el Viagra, fíjense que también incorpora no solamente un heterociclo, sino que incorpora 1, 2, 3 sistemas heterocíclicos en estructura. Así que, nada, son nuevamente más ejemplos para denotar la alta relevancia de los sistemas heterocíclicos en la química de la vida y de la vida cotidiana. Por ejemplo, también ni que hablar de que encontramos sistemas heterocíclicos en los sistemas vivos, ¿no? Cualquier sistema vivo, por más pequeño que sea, ¿sí? Obviamente que tiene una química, podemos decir que es sumamente compleja, mucho más compleja que a veces la química, obviamente, de un laboratorio que nosotros podemos trabajar. Y muchas veces nos valemos de esa química natural, ¿sí? Y hay mucha gente en el mundo, muchos grupos de investigación académicos en universidades, pero también en empresas o compañías, por ejemplo, del tipo farmacéutica, que por ejemplo de fuentes naturales, como en este caso, que son compuestos que creo que, si no recuerdo mal, son extraídos de esponjas marinas, ¿sí? Fíjense el grado también no solo de la presencia de compuestos heterocíclicos, sino el grado de complejidad, ¿sí? En el cual podemos encontrar estructuras de origen biológico, ¿no? Biosintetizadas. Muchas veces los químicos orgánicos, los químicos sintéticos, lo que hacemos humildemente a veces es tratar de imitar a la naturaleza, y a veces nos lleva mucho trabajo, y la naturaleza ya lo tiene totalmente puesto a punto, tiene una maquinaria biosintética que funciona casi a la perfección, y puede darnos este tipo de estructuras que en muchos casos, ¿sí? Son de mucha relevancia. Por ejemplo, estos dos derivados, tal vez estas iniciales no quedó en detalle, pero por ejemplo, esto que aparece acá, lo que se llama IC50, es lo que se llama la concentración inhibitoria, ¿sí? La dosis, el 50% de una dosis que es capaz de inhibir el crecimiento celular. Y en particular esto es un linaje celular, que es un linaje de una célula tumoral. Y en particular, si vemos, que es tal vez lo más llamativo, es que la concentración que es necesaria para matar el 50 o inhibir el crecimiento del 50% de ese linaje celular tumoral, si hacemos cuenta, fíjense que estamos hablando del orden de 10 a la menos 10 molar, es decir, nanomolar, es decir, cantidades muy, muy, muy pequeñitas generan una toxicidad importante. Y muchas veces, si tanto estos compuestos naturales como modificaciones de estos compuestos naturales que se pueden acceder en el laboratorio, pueden ser a futuro transformados en futuros fármacos, en este caso antitumorales, ¿sí? Otro ejemplo que nos gustaba también que tuvieran en cuenta a destacar, y en los momentos o en la química que estamos hoy en el día del siglo XXI, ¿sí? Son compuestos, y en particular acá destacamos lo que es un derivado del heterociclo furano, que lo vamos a ver, que son compuestos que se pueden obtener, ¿sí? Por tratamiento directo de la biomasa, ¿no? Que la biomasa hoy en día se habla como esa sustitución a futuro,
¿sí? O la parte verde del petróleo, ¿no? Lo que nos puede dar nuevamente compuestos orgánicos, que en muchos casos pueden tener uso como, por ejemplo, combustibles, sustituyendo a los que hoy usamos del petróleo, pero también en una infinidad, ¿sí? de propiedades químicas que podemos encontrar de compuestos que se obtienen a partir de esa llamada biomasa. Y en ese concepto entraría hoy en día lo que se llama la biorefinería, ¿no? Que es un compuesto muy amplio y que da para, obviamente, cursos, y muchos de ustedes, que tal vez según la carrera que opten, lo pueden llegar a ver más adelante. Pero como concepto y para que vean, también los compuestos heterocíclicos pueden, como en este caso derivados del furano, el hidroximetilfurfural o el furfural, ¿sí? Estos aldehídos de furano, pueden ser fácilmente obtenidos en mucha cantidad, por ejemplo, de kilogramos o toneladas, que hay procesos hoy en día que se desarrollan, a partir de biomasa, por ejemplo, celulósica, lignocelulósica, almidón, es decir, biomasa que puede surgir de desechos por ejemplo, de cosechas agrícolas, entre otros, o productos que pueden ser reciclados, ¿no? Lo que se llama la economía circular hoy en día. ¿Ah? Y por ejemplo, en el caso de esta estructura, puede transformarse en infinidad, ¿sí? Y se siguen buscando propiedades, ya que se puede obtener fácilmente y en cantidades muy importantes, se puede transformar en sustancias que son utilizables hoy en día en la química cotidiana. Por ejemplo, su transformación a lo que es el ácido adípico, que se usa, por ejemplo, en la industria del polímero para la obtención de diferentes tipos de nylon, por ejemplo, ¿sí? En la transformación de 2,5-dimetilfurano, que se está estudiando su uso como un combustible de alto poder calorífico, por ejemplo, combustibles de avión, y así en otros compuestos que tienen muchas otras propiedades químicas, ¿sí? Desde la farmacéutica, la industria de pinturas, veterinaria, de diferentes usos. Entonces, realmente los usos que pueden tener los sistemas heterocíclicos día a día se pueden ir encontrando con nuevos usos. Bien. Bueno, aquí les dejamos como resumen la bibliografía que hemos utilizado. Muchas de ellas ya se las vamos a ir algunos agregando en la plataforma de cada tema. Bueno, entrando ahora sí de lleno, ¿sí? A los compuestos heterocíclicos aromáticos, ¿sí? Como les decía al principio, nos vamos a enfocar en los compuestos heterocíclicos más estables, ¿sí? Y son aquellos que ustedes ya también tienen experiencia, también lo han manejado en esta primera parte del curso, que son heterociclos de 5 y de 6 miembros, ¿no? En particular, dentro de los heterocíclicos de 5 miembros aromáticos, los más conocidos, los más relevantes, son aquellos que incorporan un heteroátomo, particularmente, y en ese caso, principalmente el heteroátomo nitrógeno, en el caso del pirrol, oxígeno en el caso del furano, y en el caso azufre en el caso del tiofeno. Obviamente que también encontramos muchos otros tipos de heterociclos de 5 miembros, y por ejemplo también con más de un heteroátomo, ¿ah? Como algo bastante importante y que lo vamos a manejar también en el curso y en otros grupos de compuestos, está por ejemplo el imidazol, un compuesto, ¿sí? Con 2 heteroátomos, en este caso de nitrógeno, ¿sí? Y también vamos a estudiar algunas propiedades importantes en lo que son, algunos de estos compuestos heterocíclicos, cuando los tenemos condensados, por ejemplo, que es lo más común, a un anillo de benceno, ¿sí? Bien. Aquí también, ¿sí? Como les mencionaba recién, nos vamos a centrar particularmente en esta parte del curso, en lo que es el anillo de 6 miembros, la piridina, pero destacar también que existen otros cuantos, ¿sí? Sistemas heterocíclicos de 6 miembros con el heteroátomo nitrógeno. Y en particular, como ya veíamos en las bases nitrogenadas que forman los nucleótidos, ¿sí? Las unidades del ADN y ARN, por ejemplo, las purinas que son tan importantes, ¿sí? Bien. Obviamente que cuando pensamos o hablamos de un sistema que es heterocíclico pero que es aromático, se nos viene tal vez rápidamente a la mente, o ya tenemos incorporado el concepto, ¿sí? Del sistemas aromáticos, cuando ustedes lo vieron en Orgánica 101, con estas caras de estos profesores, que seguramente los recuerdan bien, ¿no? A Enrique y a Valeria, ¿sí? Y que nosotros aprendíamos a identificar cuando un compuesto era o no era aromático en el curso de 101, ¿no? Y en ese sentido,
analizábamos 4 puntos claves para definir si un compuesto era aromático. ¿Me pueden decir algunas de esas propiedades que ustedes al día de hoy, por ejemplo, recuerdan, tienen claro cuáles son para que algo sea aromático? Tenía que ser una molécula plana y cíclica. ¿Mm? Además tenía que tener, o sea, enlaces, electrones pi o doble enlaces conjugados. Ujú. Y la regla de Huckel, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Eran esos 4 puntos los que ustedes analizaban. Lo cíclico y lo planar, sí, prácticamente a veces con lo visual, en muchos ejemplos, no en todos, pero en muchos ejemplos, a veces es casi que al mirarlo nos damos cuenta. ¿Sí? Luego la propiedad de la conjugación, ¿sí? Era algo importante. Perdón. Y ahí nosotros, asociado a lo que decía recién el compañero, ¿no? Teníamos en cuenta también la llamada regla de Huckel, que dependiendo del número de ciclos, nosotros sabía que cumpliendo la fórmula de 4n más 2 electrones pi, ¿sí? Por ejemplo, para el caso más común y que vamos a ver nosotros en el curso, siendo un ciclo de un miembro, si un sistema anular, nosotros debemos tener en ese ciclo 6 electrones pi, ¿sí? Entonces, esos 6 electrones pi, como decía el compañero, me lo aportaban en el caso del benceno los sistemas conjugados en ese caso, de 3 dobles enlaces conjugados. ¿Ah? Entonces ahí era bastante evidente y fácil de identificarlo. Pero también ustedes veían en otros ejemplos que cuando, por ejemplo, podíamos tener un carbocatión o un carbanión, ¿sí? Conjugado a dobles enlaces, también podíamos estar frente a un sistema aromático. ¿Sí? Entonces, también cumple, como dice acá, que tener orbitales p que estén libres, ¿sí? Que no tengan electrones, es decir, un carbocatión, o que estén ocupados, ¿sí? Por ejemplo, con un par de electrones, por lo tanto ser un carbanión, también pueden llegar a cumplir, ¿sí? La aromaticidad, es decir, cumplir también con la regla de Huckel. ¿Claro? Así que esto un poco eran las propiedades que nosotros analizábamos para discriminar entre aromaticidad o no aromaticidad de sistemas cíclicos. Y lo mismo, ¿sí? Vamos a verlo ahora rápidamente para los sistemas heterocíclicos aromáticos. ¿Sí? Bien. Recuerden, cualquier duda, por ahora bastante descriptivo, pero cualquier duda que les surja, podemos cortar, ¿sí? y analizar la duda. ¿Claro? Perfecto. En el caso del pirrol, ¿sí? En este modelo, ¿sí? que tenemos representado acá, claramente vemos que a través de los átomos de carbono, ¿sí? tenemos un orbital, ¿sí? un orbital p, otro orbital p, otro orbital p y otro orbital p, que claramente en la representación, ¿sí? lineal podemos observar que contribuyen a formar los 2 dobles enlaces conjugados. Pero también en esta representación de orbitales podemos identificar claramente que el heteroátomo, y en particular en este orbital p, ¿sí? coplanar a los otros orbitales p que forman el heterociclo, ¿sí? es quien contribuye, ¿sí? de alguna manera, ¿sí? ahora lo vamos a analizar más a fondo, como un par de electrones, ¿sí? de los electrones pi que forman el sistema cíclico y por lo tanto, o heterocíclico, y por lo tanto es fundamentales para la aromaticidad del sistema. ¿Sí? Fíjense que aquí estamos representando y tratar de también muchas veces, como ustedes ya están acostumbrados a representar o estudiar muchas propiedades de las moléculas orgánicas a través de los híbridos de resonancia. ¿Sí? En esta estructura podemos claramente analizar cómo el par de electrones libre del heteroátomo nitrógeno es capaz, a través de ese orbital p, ¿sí? Ocupado, por efecto Donor, ¿sí? deslocalizar una carga negativa sobre este átomo de carbono en el anillo de pirrol. Y así sucesivamente, ¿no? Nuevamente genero ahora un orbital p ocupado en el heterociclo, en el cual nuevamente por efecto Donor puede conjugarse, ¿sí? con el otro doble enlace del heterociclo y deslocalizar ahora en este otro átomo de carbono la carga negativa. Aquí simplemente, para que lo tengan claro, estamos representando 3 híbridos de resonancia.
pero ustedes pueden seguir haciendo híbridos de resonancia si esta carga negativa deslocalizan y forman un doble enlace ahora entre este carbono y el nitrógeno, y este par de electrones se deslocaliza sobre este carbono. Y así, nuevamente, la carga negativa va a deslocalizarse, formar un nuevo doble enlace y carga negativa sobre este átomo de carbono. ¿Qué quiero decir con esto? Y para que ya también el concepto quede claro, el heteroátomo nitrógeno está cumpliendo un poco efecto donor, ¿sí?, de electrones, un poco lo que ustedes estaban acostumbrados a ver en el benceno, por poner como ejemplo, de un sustituyente que era donor electrónico por efecto resonante. Bueno, ahora este heteroátomo lo podemos ver un poco como ese efecto de un sustituyente que estaba unido a un benceno, pero ahora lo tenemos incorporado. Y es capaz entonces, por efecto resonante donor, ceder carga. ¿A quién va a ceder carga? Está cediendo carga o localizando cargas, y lo analizamos a través de los híbridos de resonancia, a todos los átomos de carbono de ese anillo, en este caso del pirrol. ¿Sí? Por eso también es que hablamos, y después en alguna transparencia va a aparecer, de que estos anillos de 5 miembros son anillos que son electrónicamente más ricos que el benceno si los comparamos electrónicamente. Y eso resulta muy evidente de analizar simplemente los híbridos de resonancia en este caso. ¿Sí? Entonces, en realidad, acá aparecen así, más adelante van a ver que ponemos los híbridos de resonancia completa, pero tengan claro que todos los átomos de carbono, ¿sí?, a través del efecto donor del heteroátomo, tienen o deslocalizan una carga negativa sobre él. ¿Bien? En el caso del furano, algo similar. Sí, perdón, algo que vuelvo atrás, que no había dicho es, este nitrógeno en su hibridación, ¿sí?, sp2, tiene, ¿sí?, ese orbital unido, ¿sí?, ya aquí antiplanar, con el enlace nitrógeno-hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué lo destaco? Porque aquí en el caso del furano, ¿sí?, ahora, también aparte de tener un orbital p, ¿sí?, ocupado, coplanar a los otros orbitales p de los dobles enlaces conjugados del furano, ahora en el caso del furano tiene, ¿sí?, otro par de electrones libres. ¿Sí? Nuevamente aquí podemos denotar los híbridos de resonancia, ¿ah? Pero claramente identificamos que, igual que en el caso del pirrol, este par de electrones, ¿sí?, al igual que el pirrol, va a formar parte de los 6 electrones que calculamos a través de la regla de Huckel. Por lo tanto, siempre es muy claro identificar los dobles enlaces, 2, 4 electrones pi, y en este caso ahora estamos sumando, ¿sí?, estos 2 electrones que los aporta el orbital p del heteroátomo, en este caso de nitrógeno. ¿Ah? Para que esto se pueda dar, fíjense la representación, es muy importante para tener un nuevo enlace que el orbital que aporta ese par de electrones esté planar, es decir, para lograr la efectividad de un nuevo enlace, esos orbitales deben superponerse. ¿Sí? Por eso es que podemos tener el efecto de conjugación y de esa forma tener un sistema aromático heterocíclico. Bien. En el caso de la piridina, fíjense ahora pasando un sistema heterocíclico de 6 miembros, con un heteroátomo, nuevamente nitrógeno, fíjense que en la estructura electrónica es muy similar al benceno. ¿Ah? Fíjense ahora que el par de electrones, ¿sí?, ya no se encuentra en orbital p, ¿sí?, del nitrógeno, sino que lo tenemos, ¿sí?, fuera de esa coplanaridad. ¿Ah? Y si analizamos la estructura en su representación de hibridación, ¿sí?, notamos que ahora en este caso la piridina también cumple con un sistema heterocíclico aromático, ya que es cíclico, que es planar, y que tiene sistemas conjugados y que tiene 2, 4, 6 electrones pi, ¿sí?, que ya claramente me los brindan los dobles enlaces conjugados. Mientras que en este caso, a diferencia de los anillos de 5 miembros, comparativamente con el pirrol, también con el heterociclo de 5 miembros, el par de electrones ahora no es necesario, no participa en la aromaticidad del sistema. Por lo tanto, ¿sí?, puede participar de forma estable en otro tipo de reacciones químicas, como vamos a ver, y eso denota una gran diferencia entre este tipo de anillo, la piridina, y los anillos de 5 miembros. ¿Sí? También vamos a ver que
un cambio que parece sutil y no parece sustancial, como pasar de un heterociclo de 5 con un heteroátomo nitrógeno a un heterociclo de 6 con un heteroátomo nitrógeno, puede llevar a cambios sustanciales en la distribución electrónica de la molécula orgánica. Y eso lo vamos a analizar en las próximas transparencias. ¿Venimos bien hasta aquí? Perfecto. Aquí un poco lo resumimos en estas propiedades, ¿sí? Nuevamente hacemos el conteo de los electrones pi en la piridina, como veíamos recién, teniendo claramente entonces que ahora, ¿sí?, este par de electrones que no se encuentra, ¿sí?, nuevamente repito, en el orbital P, sino que forma parte del orbital de hibridación del nitrógeno, ¿no?, un sp2, ¿sí?, no forma parte, por lo tanto, de la aromaticidad del sistema heterocíclico. Lo cual sí cambia completamente para el caso del pi-rol, en el cual aquí sí forma parte de un orbital p, coplanar a los otros orbitales p, necesario para llegar a los 6 electrones pi y para cumplir la aromaticidad, en este caso, del pi-rol, un anillo de 5. ¿Bien? Bueno. Una de las propiedades que refleja la aromaticidad de los compuestos orgánicos, por ejemplo, son las propiedades espectroscópicas de las moléculas orgánicas, ¿sí? Ustedes ya han tocado este tema, obviamente que de una forma, vamos a decir, bastante o meramente superficial en el curso de Química Orgánica 101. También lo han visto de forma muy, muy general en la primera parte de este curso, y obviamente vamos a seguir manteniendo ese concepto, pero cada tanto van a aparecer, relacionados a los compuestos orgánicos que vamos viendo en cada tema, los conceptos de espectroscópicos, de estas moléculas orgánicas. Y en particular, dos tipos de espectroscopía, en el cual son muy características de las señales, ¿sí?, de compuestos aromáticos, heterocíclicos en particular, son, por ejemplo, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. En este caso son dos tipos de experimentos, las señales de carbono, ¿sí?, del isótopo carbono 13 que tiene la molécula orgánica. Si bien la mayor parte está formada por isótopos estable, que es el más estable, que es el carbono 12, pero con el aproximadamente 1% de carbono 13 que tienen las moléculas orgánicas, esa cantidad de isótopo carbono 13 nos permite, ¿sí?, por espectroscopía de resonancia magnética nuclear, detectar las señales de los distintos tipos de carbono, ¿sí?, y en este caso hacemos énfasis como ejemplo con la piridina. Y también las señales de los hidrógenos, lo que se llama el RMN de protón, ¿sí?, que están unidos. Si bien acá no hacemos la representación, pero saben que acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí?, hidrógenos, y claramente se puede evidenciar en el carbono 13, como en el espectro de protón, que tenemos 3 tipos de señales, ¿sí? Eso nos habla del entorno químico, del entorno magnético, del entorno electrónico diferencial, ¿sí?, que tienen esos carbonos y esos hidrógenos en esta clase de moléculas. Esto lo que van a tener, que ustedes ya lo tienen en la plataforma y ya lo han manejado, lo único que les vamos a pedir, o que ustedes tienen como información, que está disponible y lo pueden ver en cualquier momento, es usar como guía las tablas espectroscópicas, ¿sí? Y por ejemplo acá lo que les ponemos, simplemente, que ustedes ya lo tienen, es, por ejemplo, en los desplazamientos de señales de RMN de protón, si hablamos de un compuesto que es aromático, y en particular en la piridina, nosotros deberíamos encontrar señales que están en el entorno de compuestos aromáticos. Por ejemplo, en este caso, si entre 7 y 9 ppm. Y efectivamente, como vemos acá en el ejemplo, tenemos señales en ese entorno. O en el caso del carbono 13, ¿sí? Si buscamos en la tabla, vemos que, por ejemplo, para aromáticos o heteroaromáticos, pueden ir señales que van desde las 100 a las 160 ppm, ¿sí? Un poco como tenemos aquí, ¿sí? Ven que la representación, y nos está mencionando acá la fórmula, tenemos carbonos que son equivalentes. El carbono A, el carbono en posición 2 y 5, o lo que se llama el carbono en posición orto al nitrógeno, ¿sí?, son equivalentes, químicamente y magnéticamente equivalentes. Los carbonos B, o en posición meta con respecto al heteroátomo, también son equivalentes, y el carbono C, el único, ¿sí?,
tiene un entorno diferente y por lo tanto hablamos de 3 tipos de señales de carbono y también 3 tipos de señales de hidrógeno. ¿Ah? Y que van a ver y van a entender muy fácilmente por qué hablamos de un entorno magnético, ¿sí? Electrónico, ¿sí? ¿Por qué se diferencian estos 3 tipos de señales? Eso van a ver que va a resultar muy fácil de razonar y también muy importante para poder comprender y poder estudiar las reacciones que vamos a ver en este tema. Bueno, y otra espectroscopía que también es muy común en el campo de la química orgánica y en otras disciplinas, pero en la química orgánica particularmente, y cuando analizamos grupos funcionales dentro de las moléculas orgánicas, es la espectroscopía de infrarrojo, ¿no? Aquella que está relacionada a lo que es la vibración de los enlaces, ¿no? Vibraciones que son en el plano del enlace, fuera del plano, que son de estiramiento, ¿no? De acortamiento y estiramiento. Todo ese tipo de vibración de enlace se relaciona con la espectroscopía infrarroja. Y bueno, es característico según el tipo de enlace que tenemos en una molécula, y en particular en el heterociclo, también encontrar señales típicas en un espectro de infrarrojo. ¿Tá? Solamente son como ejemplos o guías que nos pueden servir. Bien. Yendo ahora a algunas de las propiedades que más nos van a servir, entender, y que ustedes en realidad ya la han utilizado, ¿sí? A lo largo de la primera parte del curso, y también lo han usado en Orgánica 101, tal vez no estudiada tan a fondo, pero sí, por ejemplo, la propiedad de basicidad de las moléculas orgánicas, ¿sí? Y en el caso de la piridina, donde tenemos un compuesto con un heteroátomo que tiene al menos un par de electrones libres, por definición, ¿sí? De Bronsted o como base o de Lewis, podemos decir que ese compuesto se puede comportar como una base. ¿Ah? En este caso, para estudiar un poquito la fuerza de esta base, en este caso la piridina, fíjense que cuando la piridina se protona, o del punto de vista inverso, cuando lo analizamos, cuando el catión piridinio, ¿sí? En una reacción que pierde su hidrógeno, es decir, la acidez, la magnitud de la acidez del catión piridinio, me está dando un valor de un pKa de 5.5, es decir, un valor, ¿sí? De acidez moderada, por lo tanto de basicidad moderada. ¿Ah? Este valor de pKa anda en el entorno similar a lo que son los ácidos orgánicos, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? El pKa, que anda en el entorno entre 8,5, 8,8 de basicidad de la piridina, la convierte en una base moderada, ¿sí? Ni débil ni fuerte, moderada. ¿Ah? ¿Y por qué creen ustedes que este par de electrones puede fácilmente participar de esta reacción, de tomar este hidrogenión y formar este catión piridinio? ¿Qué es lo que les parece que hace posible o que no compromete algo, ¿sí? en esta reacción? ¿Qué es lo que no estaría comprometiendo la piridina al llevar a cabo esta reacción ácido-base? Que tiene un par de electrones que no están formando parte de la resonancia. Por lo tanto, parte de algo más sustancial de la molécula, la resonancia me lleva a la aromaticidad. Exacto, a la aromaticidad del sistema heterocíclico en este caso. Entonces, obviamente que la energía de aromaticidad de un sistema es muy alta, ¿tá? Y no la voy a perder. ¿Ah? No será algún caso excepcional, una reacción que me obligue energéticamente a perder la aromaticidad, por ejemplo, la hidrogenación completa de un sistema aromático, lo cual requiere una energía alta. Esa aromaticidad no va a perderse. Por lo tanto, en este caso, la piridina, como bien dicen ustedes, el par de electrones libres no interviene en la aromaticidad, es decir, no rompe la aromaticidad y por lo tanto puede actuar, ¿sí? Como base, en este caso con una fuerza moderada, pero puede actuar a diferencia de quién. A diferencia, como la otra cara de la moneda, ¿no? El ejemplo contrario sería el pirrol, en el cual ya analizamos que el par de electrones libres, que acá no aparece dibujadito, ¿sí? Pero que lo podemos denotar acá, es fundamental y es necesario, ¿sí? Para en la deslocalización, donde estudiábamos que ese par de electrones era el que formaba el tercer par de electrones pi, para que la molécula sea aromática, se traduce a cuando el hecho experimental,
cuando ustedes o nos dan el valor, fíjense, nos dan el valor de este catión ahora, el pirrolidinio, y nos dicen que en la desprotonación de este ácido, ¿sí? Cuando lo pierden, fíjense el valor de pKa que obtenemos, menos 4,4. Ese valor de pKa negativo es similar a los valores de pKa que ustedes bien conocen de los ácidos minerales fuertes, ¿no? Del clorhídrico, del sulfúrico, valores negativos, es decir, prácticamente el 99,999% va a estar en la forma, ¿sí? De base, y no en la forma del ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente este par de electrones no puede intervenir, o lo pueden dibujar tanto en la protonación directa y en el enlace de nitrógeno-hidrógeno, o también lo pueden representar cuando este par de electrones se deslocaliza, queda una carga negativa sobre el carbono, y es ese carbono el que está actuando acá, en realidad, en la formación de un enlace carbono-hidrógeno. Son distintas formas de verlo, pero ambas conducen a lo mismo, a que el pirrol es una base muy, muy, pero muy débil. Prácticamente podríamos no considerarla como base, ¿sí? En condiciones normales. ¿Claro? Entonces, ese simple hecho, ¿sí? Que parece simple, pero que denota, ¿sí? El término de que la piridina es considerada base, mientras que el pirrol no. ¿Claro? Y así podemos hacer el mismo análisis con los heterociclos furano y tiofeno. ¿Claro? Esto es importante. Entonces, si queda claro esto, no va a haber dudas. Si quieren, no sé cómo venimos, vamos a fijarnos en el chat, si hay, pero por las dudas si hay alguna consulta, pero por ahora venimos bien. Perfecto. Un ejemplo, ¿sí? Como les mencionaba unas transparencias atrás, ¿no? El ejemplo del imidazol, otro heterociclo, ya no con un solo heteroátomo, sino con 2 heteroátomos, en este caso nitrógeno. Fíjense que el pKa del imidazol es un pKa 7, también una base moderada, pero una base. Es un heterociclo de 5 miembros, ¿sí? Muy similar al pirrol. Pero fíjense, ¿sí? La diferencia. ¿Ah? En la parte electrónica, la similitud con el pirrol, podemos decir, tenemos un par de electrones pi, carbono-carbono, un par de electrones pi, nitrógeno-carbono, de un nodo de enlace, y en este caso, fíjense que la hibridación que teníamos en el pirrol está a nivel de este átomo de nitrógeno. ¿Ah? Quiere decir que este par de electrones, ¿sí? Del nitrógeno es el que interviene en la aromaticidad. Pero ahora hemos agregado otro heteroátomo, ¿sí? Donde este par de electrones lo podemos también visualizar con la misma hibridación que el heteroátomo nitrógeno en la piridina, es decir, una hibridación sp2 donde el par de electrones libres, ¿sí? No forma parte, ¿sí? Del orbital p que se superpone, sino que es otro, el de hibridación sp2, y por lo tanto puede, ¿sí? Intervenir en una reacción ácido-base, ¿sí? En este caso con una constante moderada, ¿ah? Pero esto es lo que explica que el otro heteroátomo presente, al no intervenir su par de electrones en la aromaticidad, puede estar actuando como base. ¿Claro? Un concepto que creo que ustedes ya lo tienen claro, pero reafirmarlo, que me parece que está bueno siempre mantenerlo, es cuando hablamos de bases en general, en este caso analizando si un heterocíclico aromático puede actuar como base, recuerden que también ese nitrógeno con un excedente de carga, en este caso con un par de electrones libres, puede actuar como base, pero también como qué puede actuar que ustedes, que es un gran concepto que manejan en la formación de enlaces en la química orgánica. ¿Como nucleófilo? Como nucleófilo, ¿sí? Recuerden eso, siempre si tengo un compuesto con exceso de carga, sea un par de electrones, o por ejemplo un anión directamente, como ya lo han visto en la primera mitad del curso, ¿no? Un carbañón, ¿sí? Puede actuar como base o puede actuar como nucleófilo. ¿Ah? Recuerden también que las reacciones generalmente ácido-base son reacciones en la cinética de las más rápidas. Entonces, si nosotros tenemos una especie ácida y la constante del ácido y la base son afines a que se dé de forma cuantitativa, lo primero que se va a dar es la reacción ácido-base. Pero si en la reacción solamente tengo una base y no tengo un hidrógeno ácido que pueda reaccionar, puedo pensar en las propiedades de nucleofilia de esa especie. ¿Claro? Esto como me parece que queda bueno siempre tenerlo presente como forma general
¿sí? En la química orgánica, en este caso llevándolo a compuestos heterocíclicos, porque ya van a ver que más adelante vamos a tocar este tema. ¿Bien? Perfecto. A ver, vamos a analizar este otro ejemplo que tenemos acá, pensando en lo que ya hemos visto, ¿no? El concepto de aromaticidad, el concepto de los pares de electrones libres o no libres, en lo que interviene. Fíjense que ahora tenemos dos ejemplos. ¿Ah? Tenemos la piridina, su análogo completamente hidrogenado, como lo hemos visto en alguna transparencia atrás, la piperidina. ¿Ah? Y fíjense que el valor de pK sub B de la piridina, como les decía, un valor de 8.8, mientras que la piperidina presenta un valor de pK sub B mucho más pequeño, por lo tanto mucho más básico, unos cuantos millones de veces más básicos, acá hablamos del logaritmo de la constante, de la concentración, perdón, o como fíjense en el caso del pirrol, como habíamos visto prácticamente no lo considerábamos una base, con un pK sub B de 15, mientras que sí, en el análogo completamente hidrogenado, saturado, en la pirrolidina, presenta un pK sub B similar acá en el caso de la piperidina, bastante más básico, ¿no? 2.73 de pK sub B. Vamos a ir al primer caso, a ver qué podemos sacar de conclusión, a ver qué les parece. Ya habíamos visto que en este caso en la piridina, el par de electrones no intervenía en la aromaticidad y por lo tanto podía actuar como base. Obviamente que acá estamos frente a un sistema que no es heterocíclico aromático. Es un compuesto heterocíclico, pero no aromático. Tenemos un par de electrones libre, y de esa forma también podría estar actuando como base. ¿Qué diferencia le ven ustedes aquí, ¿sí? Aparte de la aromaticidad, de un sistema al otro, que puede estar incidiendo en la propiedad exclusivamente de basicidad de estas dos moléculas? ¿Qué cambió acá de una molécula a la otra también? Pensemos en el heteroátomo, centrémonos, hablamos de heterocíclico en el heteroátomo. ¿Qué cambio ven en el heteroátomo? La hibridación. En la piridina, ¿qué hibridación tenemos? SP2. SP2, perfecto. ¿Y en la piperidina? SP3. Perfecto. De lo que ustedes conocen ya de la química orgánica, oyendo más, de la química general, podríamos decir. Pensando en que hablamos de una reacción ácido-base, ¿no? La base se va a unir, se va a enlazar a un hidrógeno. El hidrógeno es siempre del mismo tamaño, lo que estoy cambiando acá es el heteroátomo, cambiando su hibridación. ¿Qué es lo que puede estar explicando acá que en uno un enlace sea más fuerte y en el otro sea más débil? Porque cuando hablamos de predecir acidez-basicidad y hay cambios notorios, estamos hablando de que esos enlaces son más fuertes, más débiles, ¿no? Mayor superposición, menor superposición. ¿Cómo ustedes explicarían esta diferencia de basicidad con esto que el compañero mencionó que va bien encaminado? O sea, el par de electrones del nitrógeno va a estar más disponible en el no aromático que en el aromático. Porque en el aromático está... A ver. Sí. O sea, va a estar... No, para... Es en el caso del otro, en realidad. Entonces no. A ver, pero bien, por el lado de la disponibilidad, ¿qué visualizabas, qué propiedad estabas visualizando para decir, perfecto, está más disponible? Se puede llegar a formar mejor ese enlace nitrógeno-hidrógeno, hidrogenión, en la reacción ácido-base. ¿Qué visualizás ahí para que se pueda dar mejor ese enlace? En Hablaste de la realidad en el hibridación, caso... perfecto. claro, en el caso del... O sea, si comparas el pirrol con la... ¿Cuál es la de arriba? La piperidina con la piridina. Son los dos aromáticos, ¿no? O no, pará. O sea, yo te digo el pirrol, que es el de abajo del todo, Ok, el estás mirando el aromático, pirrol con respecto a a esa, la piridina, perfecto. Esto a ya la lo piridina. analizamos, ¿no? Acá tenemos claro Claro. dos sistemas aromáticos, donde aquí el par de electrones del nitrógeno no entra en juego la aromaticidad, por lo tanto está Claro. disponible, no complico, no pongo en juego la aromaticidad, por lo tanto puede actuar como base. En el caso del pirrol, claramente, ese par de electrones no puede actuar en la unión a un hidrogenión, porque está comprometido la aromaticidad, y explica claramente las diferencias de basicidad. Ahora, si analizamos entre piperidina y su análogo, sí, de 6 miembros, pero completamente hidrogenado, donde creo que tú recién mencionabas que el cambio apreciable es la hibridación del heteroátomo nitrógeno SP2
a una hibridación sp3 en el nitrógeno de la piperidina. Por el tipo de orbital. Por cómo es el orbital. Bien. Y ahí ¿qué nos conviene más para tener un enlace que sea, por ejemplo, más fuerte entre el nitrógeno y el hidrogenión? ¿Qué tipo de orbital? Si hablamos de un enlace más fuerte, siempre piensen, los orbitales. ¿Cómo Más tiene que ser cercano. el grado de superposición de los orbitales para tener un enlace más fuerte? Más corto. No te olvides que el hidrogenión se tiene que acercar o superponer al orbital que está ese par de electrones libre. Piénsenlo también con respecto a los electrones, con respecto al núcleo. ¿Cómo tienen que estar esos electrones? ¿Más cerca del núcleo o más alejados? Más cerca, un SP3 va a ser más fácil que se una que un SP2. El sp3 tiene más carácter que esférico o lobular. Tienen Esférico. sp3, mientras que en el otro es s y dos orbitales p. A ver los demás. Creo que vas bien ahí. El Visualicen. SP2 tiene más carácter S que el SP3. Exacto, entonces los electrones están más esféricos, más cerca del núcleo en el caso del nitrógeno de la piridina. Mientras que acá tenemos menos carácter S o más carácter P, los electrones, el orbital es más lobular, más externo, están no tan cerca del núcleo, por lo tanto, podemos pensar que la superposición de un orbital sp3 con el orbital S del hidrógeno es mejor, es más fuerte, por lo tanto es mejor base. ¿Sí? Entonces ven que, si lo podemos ver aquí, como algo tal vez tan fino, tan en el detalle de los orbitales moleculares y el tipo de carácter de hibridación, puede incidir tan fuertemente en una propiedad como la basicidad de un compuesto orgánico. ¿Sí? Pero a ver, nuevamente, ahora ya mirando un poco más en la representación, para ver si queda claro. Si no me lo dicen, lo volvemos a bichar. Queda claro, como ustedes bien lo dijeron, un carácter sp2 de hibridación en el nitrógeno de la piridina, mientras que en la piperidina pasamos una hibridación de tipo sp3. El porcentaje de orbitales p aumenta en esta hibridación, la forma es más lobular o menos esférica si la comparamos con un sp2. Por lo tanto, los electrones, si uno los representara macroscópicamente, estarían más fuera del alcance, más alejado del núcleo, ¿no? Por lo tanto, más disponible para superponerse con el orbital S del hidrogenión. Por lo tanto, formando un enlace, mayor superposición, mayor fuerza de enlace. Por lo tanto, mayor basicidad en este caso, ¿no? Estamos hablando de un enlace par de electrones libres del nitrógeno con un hidrógeno. Entonces, esa simple, obviamente que no es nada simple, pero esa fina diferencia de hibridación de orbitales en el heteroátomo es lo que hace la gran diferencia en este caso de una propiedad como la basicidad. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora para todos? ¿Se entendió bien o quedó alguna duda ahí flotando? Ahora sí, sí. Perfecto, perfecto, chicos. Una pregunta, Sí, entonces sí, tiene más carácter S. acá. ¿Sí? En la hibridación sp2, tú ves que al superponer o hibridizar un orbital S con 2p, si lo comparo contra hibridizar con un S con 3p, aquí tengo mayor carácter S. Como nos dice acá, ¿sí? Un 33% en la suma de orbitales aproximadamente es de carácter S, mientras que en el sp3 es de un 25%. No parece una gran diferencia a priori, pero esa diferencia, ¿sí?, hace que justamente en la piridina, al tener mayor carácter S, los electrones estén más cerca del núcleo, por ser más esférico, ¿sí? Y por lo tanto que la superposición con un orbital S del hidrogenión no sea tan efectiva como si lo es en un orbital sp3. Por lo tanto, el enlace nitrógeno-hidrógeno en sp2 es un poquito más débil que en el orbital de enlace sp3 con un orbital S del hidrógeno. ¿Sí? Florencia creo que era que preguntaba. ¿Quedó claro, Florencia? Sí, bien, Federico. Perfecto. Muy bien.
Bueno, como siempre, un tema que tengo que ver es el tiempo. Bueno, comenzamos un poquito más tarde, vamos bien. Yendo a los heterociclos de 5 átomos, ¿sí? Acá simplemente, nuevamente, no voy a entrar en detalle porque se me va a pasar mucho el tiempo, pero algunos ya los mencionamos, es ahora, centrándonos simplemente en estos heterociclos, volver a ponerle ejemplos de importancia, tanto a nivel de sistemas biológicos y el papel clave que juegan, ¿no? Como recién veíamos, las porfirinas en el grupo hemo, o la clorofila, o fármacos que realmente de muy alta relevancia, ¿no? En este caso, digo, los quiero mencionar porque realmente a veces uno, cuando está al alcance, tal vez nosotros no a esta altura de la vida, pero en familiares, ¿no? Por ejemplo, la atorvastatina es uno de los fármacos a nivel mundial de más venta, de más consumo, de más uso clínico, ¿no? Para tratar la hipercolesterolemia, ¿no? Que tiene múltiples tipos de patología asociada al colesterol alto, ¿sí? O lo que es también este otro compuesto para el tratamiento de la aterosclerosis, es decir, entonces la implicancia, como acá tenemos presente un anillo de pirrol, o acá en este caso un anillo de tiofeno, realmente, a veces obviamente uno cuando analiza un medicamento, por ejemplo, o en el nombre, tal vez no nos damos cuenta, o sí que es un compuesto heterocíclico, pero a veces, claro, vemos una fórmula química y decimos, claro, ahí es claro que hay un compuesto heterocíclico, en este caso aromático, ¿sí? Y nada, estos son algunos, créanme que realmente pocos ejemplos de los muchísimos que podríamos citar. Bien, ¿se acuerdan que hoy les mencionaba esto, ¿no? En la representación de los híbridos de resonancia de los anillos de 5 miembros? Acá estamos poniendo como ejemplo el pirrol, y ahora casi tenemos completo todos los híbridos de resonancia. Podemos ver claramente cómo el heteroátomo, por efecto donor resonante, está localizando en todos los átomos de carbono una carga negativa, ¿tá? Entonces es capaz de ceder por resonancia ese par de electrones, y por lo tanto, lo que yo les decía, este heterociclo, si nosotros lo comparamos electrónicamente con el benceno, que sería nuestra referencia aromática, es un sistema, tanto el pirrol como el furano, como el tiofeno, que es electrónicamente, ¿sí? Tiene un exceso, ¿sí? Que se llama de electrones pi, es decir, electrónicamente es mucho más rico, ¿ah? Y eso va a llevar a propiedades y reactividad que van a ser bien diferencial, por ejemplo, con el benceno, o que van a exacerbar las propiedades de la reactividad del benceno, ¿sí? Vamos a tratar de entender un poquito mejor esto. Fíjense cómo, ¿sí? Yo con los híbridos de resonancia puedo estudiar, y eso ustedes ya lo han visto a lo largo de los 2 cursos de química orgánica, pueden estudiar o tratar de entender muchas cosas. Ahora vamos a analizar una propiedad de las moléculas orgánicas, pero podemos analizar también mecanismos, entender o proponer por dónde pasa un mecanismo, ¿sí? A través de los híbridos de resonancia. ¿Claro? Fíjense que si nosotros hacemos una fotografía como esta que está acá, pero la pasamos o la vemos rápida, o hacemos un promedio de los 5 híbridos de resonancia, vemos que hay un híbrido que obviamente es el más estable porque no tiene carga, porque bueno, es neutro, todas cumplen el octeto, mientras que los otros híbridos de resonancia, fíjense que el átomo de nitrógeno, ¿cómo nos queda siempre? Cargado positivamente. Al ser un heteroátomo que se dio ese par de electrones, claro, quedó con un déficit de carga. Entonces queda comparativamente electropositivo, va quedando electropositivo en el tiempo. Mientras que los átomos de carbono del heterociclo se volvieron más ricos electrónicamente. Y eso lo vamos viendo, lo identificamos claramente por las cargas negativas en los híbridos de resonancia. Si yo trazo, ¿sí? Un dipolo simple de un nitrógeno, del heteroátomo a cualquiera de los átomos de carbono del heterociclo, y luego hago la suma de todos esos momentos dipolares de enlace, ¿ustedes qué van a obtener ahí? ¿Qué pueden obtener con ese momento dipolar? Y si tienen el factor distancia del dipolo y si tienen el factor de la carga del dipolo, ¿qué es lo que obtienen ahí? ¿Qué propiedad obtienen? Algo que, bueno, más en física seguro que lo manejan más, pero recuerden que hay muchas cosas que están relacionadas, está bueno a veces traerla nuevamente a nuestro contexto. ¿Qué es lo que yo obtengo cuando multiplico el momento dipolar, la carga por la distancia?
Bueno, ya se me escapó. ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Hay alguien ahí? Carga por distancia, obtenemos el momento dipolar. Muchas veces cuando dudamos en el sentido del momento dipolar de una molécula, algo que siempre también, generalmente, o hay una forma que les decíamos que era muy fácil de ver en orgánica, era que es algo más fácil de entender o ver, hacer los momentos dipolares de enlace, y luego sumarlos. Y en este caso vamos a ver que claramente va a haber un momento dipolar que tiene el extremo positivo del heteroátomo nitrógeno hacia, ¿sí?, el sistema heterocíclico, ¿no?, hacia arriba. Y eso, ¿sí?, es un hecho que en los sistemas heterocíclicos cambia o hace incidir de forma importante la propiedad del momento dipolar, ¿no? Fíjense, ¿sí?, acá comparativamente tenemos los 3 sistemas heterocíclicos aromáticos y sus correspondientes análogos completamente hidrogenados o saturados. Fíjense, en el caso del furano y del tetrahidrofurano, ¿sí?, aquí, ¿por qué les parece que ahora el momento dipolar, ¿sí?, en este caso va de la parte del carbono al heteroátomo? Recién les hice un análisis acá que era el inverso, pero acá ¿por qué aparecen hacia abajo? ¿Cuál es el otro efecto electrónico que me faltó discutir aquí? Hablé en los híbridos de resonancia de un efecto electrónico resonante donor. Pero ¿cuál es el otro efecto electrónico importante? El efecto inductivo. Y en este caso, ¿quién es el que tiene un efecto inductivo atractor importante en estas moléculas? El oxígeno. El oxígeno, o el azufre, o el nitrógeno. Es decir, no nos olvidemos que siguen siendo heteroátomos, más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, tienen momentos inductivos, ¿sí?, menos I, atractores. Por lo tanto, si hago momentos dipolares, van a ser de carbono a oxígeno, de carbono hacia el oxígeno, de este carbono hacia este oxígeno, de este carbono al oxígeno. Por lo tanto, en esta molécula que es heterocíclica no aromática es muy fácil de verlo. Todos los momentos dipolares van hacia el heteroátomo más electronegativo. ¿Claro? Pero comparen. Fíjense que el momento dipolar tiene un valor absoluto de 1.73 divide, mientras que en el heterocíclico aromático el momento dipolar se mantiene en el sentido, pero fíjense el valor absoluto, bajó bastante. ¿Por qué? Porque ahora en el sistema heterocíclico aromático entra en juego también este efecto resonante donor del heteroátomo, del par de electrones del heteroátomo que interviene en la aromaticidad. Por lo tanto, a este momento dipolar se contrapone uno en sentido opuesto, y que cuando se hace la resta, gana por ahora el efecto inductivo, ¿sí?, del heteroátomo, ¿sí?, frente al efecto resonante, pero el valor absoluto, ¿sí?, es menor. Lo mismo sucede con el tiofeno completamente saturado con respecto al tiofeno, en el mismo sentido, pero baja notoriamente el momento dipolar. Pero fíjense qué pasa en el caso del pirrol. ¿Ah? El momento del valor absoluto más o menos se mantiene, pero cambia completamente. Es decir, ahora es mucho más fuerte, y esto lo observamos ¿cómo? Con valores experimentales. Muchas veces nosotros explicamos, ¿sí?, hechos, reacciones, mecanismos, a través de hechos, valores, propiedades experimentales que podemos medir. Por lo tanto, ¿sí?, cambio en el sentido me está indicando que ahora lo que pesa en la suma completa del momento dipolar es el efecto electrónico resonante donor del heteroátomo frente al efecto inductivo del heteroátomo. ¿Claro? Entonces, no se olviden que esto es un gran tema de la química orgánica, ¿sí?, que ustedes lo vieron mucho en profundidad en Orgánica 101, lo siguieron viendo en la primera parte, pero es el concepto de las propiedades electrónicas de las moléculas orgánicas. Y ahí principalmente nos debemos recordar los efectos electrónicos inductivos, aceptor-donor, y los efectos resonantes, ¿sí?, dador-aceptor. ¿Ah? Recuerden siempre, el efecto resonante, debo tener por lo menos un doble enlace, un sistema conjugado, y puedo tener un orbital vacío, un orbital semi lleno como un radical, o un orbital lleno como un anión. Entonces, siempre que se cumple esa propiedad, puedo tener, como ven acá, un efecto resonante, como en este caso, donor. ¿Sí?
Entonces, eso siempre tener la base de los efectos electrónicos en la molécula orgánica nos va a servir muchísimo para explicar desde propiedades electrónicas hasta reacciones de los compuestos orgánicos. ¿Claro hasta acá entonces? Bien. Una reacción, ¿sí? Hablando de compuestos aromáticos, ¿sí? Heterocíclicos, pero que nuevamente haciendo analogía con el benceno, es una que ustedes la vieron muchísimo en 101, ¿sí? Que es la sustitución electrofílica aromática. ¿Ah? Es decir, en el benceno, el par de electrones pi, ¿sí? De un doble enlace, actuando como nucleófilo a través de un enlace carbono. En el caso del benceno, cualquiera de los átomos de carbono, ¿sí? Tienen la misma densidad de carga negativa, por lo tanto, acá en lo que sería la regioquímica de la sustitución electrofílica aromática es exactamente lo mismo, obtener un producto monosustituido a nivel de cualquiera de los carbonos porque son exactamente iguales. Esta sustitución electrofílica pasaba por una energía de activación que pasaba primero por un intermediario, un complejo sigma, ¿no? Donde aún tenemos presente el electrófilo que entra y el electrófilo que se va a perder, que es el hidrogenión, para finalmente, ¿sí? Vencer otra energía de activación y llegar al producto de sustitución electrofílica aromática con, obviamente en este caso, la pérdida del hidrógeno. ¿Claro? Dentro de, para hacer un gran recordatorio, dentro de las reacciones que ustedes vieron y en forma general recuerdan, y las traemos nuevamente acá en el contexto, las reacciones de halogenación, la reacción de nitración con la mezcla sulfonítrica, la reacción de sulfonación con el ácido sulfúrico fumante, ¿no? Y las reacciones de formación carbono-carbono, que fue el gran tema de la primera parte también de este curso, y un ejemplo de ello en compuestos aromáticos, que era la reacción de alquilación de Friedel-Crafts, donde usaban haluro de alquilo, por ejemplo, y la presencia de un ácido de Lewis para favorecer la formación del carbocatión, o la acilación de Friedel-Crafts, muy similar a la alquilación, pero en este caso de la acilación usaban reactivos o derivados carbonílicos. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver en el caso o en el contexto de compuestos heterocíclicos aromáticos algunos ejemplos de reacciones de sustitución electrofílica aromática, que es la única que vamos a estudiar en este tipo de sistema. ¿Claro? Bien. Aquí ponemos, por ejemplo, como ejemplo, ¿sí? el sistema furano, ¿sí? En presencia de un reactivo, en este caso es un anhídrido, un derivado de un ácido, en este caso del ácido acético, ¿sí? Recuerden que el anhídrido resulta de la condensación de dos moléculas de ácido, en este caso acético, para liberar agua y formar el enlace anhídrido, ¿sí? Cuando tenemos la presencia de un ácido de Lewis, como les decía, el ácido de Lewis favorece la ruptura, ¿sí? A nivel del compuesto del enlace carbonílico para formar el carbocatión carbonílico, este electrófilo, y darse la reacción de sustitución electrofílica aromática. Un hecho importante que lo ven acá, y es experimental, es que estamos obteniendo, ven que estamos añadiendo un único producto. ¿Cuántos potenciales productos diferentes podemos obtener del furano si lo sometemos a cualquier electrófilo? No importa que en este caso sea una Friedel-Crafts. Imagínense un electrófilo general. ¿Cuántas posibles posiciones de sustitución electrofílica ustedes podrían obtener en ese anillo? Diferentes, ¿no? Es decir, que sean productos diferentes. Ahí tienen un ejemplo. ¿Cuántas les parece que se pueden obtener? 2. En la posición 2, como está ahí, por ejemplo, o la posición, podemos llamarle también alfa o posición orto con respecto al heteroátomo, ¿y en qué otra sería la posición? Ahí está en la posición 2, y la otra con un producto diferente, ¿cuál sería? Posición beta. ¿Cuál, perdón? La posición no escuché, perdón. Se escuchó bajito. Beta. En beta, o lo que sería la posición meta, ¿no? Aquí tendríamos un compuesto, si lo tenemos en esta posición, que claramente es diferente a la posición 2. Porque imagínense que esta posición es simétrica con lo que sería una posición 1,
Eso no les mencioné, ¿no? Pero siempre en heterociclos, me viene bien este ejemplo, siempre en los heterociclos, y principalmente con un heteroátomo, el heteroátomo tiene la posición o el locante 1, ¿sí? El átomo, en este caso oxígeno, es 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, la posición 2 o la llamada posición 5 son simétricas. Por lo tanto, hablamos del mismo compuesto. Mientras que la posición 3 o 4, o como dice la compañera beta, son también iguales, idénticas. Por lo tanto, nosotros tenemos dos posibles posiciones, siempre y cuando acá estamos hablando de un compuesto heterocíclico que no está sustituido, ¿no? Solamente es furano. ¿Claro? Bien. ¿Se acuerdan? Y voy a volver un poquito para atrás. Cuando nosotros analizamos las formas o los híbridos de resonancia, en este caso del pirrol, hacíamos el análisis de que el heteroátomo por efecto resonante, ¿sí? Donor, cedía una carga negativa en todas las posiciones de los carbonos. Por lo tanto, esta propiedad de híbridos de resonancia no me aclara o no aporta información a decir, bueno, mira, hay uno de estos carbonos que sí se localiza carga negativa y en otros no, ¿no? Por hacer la analogía, recuerdan, por ejemplo, en benceno, cuando ustedes tenían un compuesto que era dador por efecto resonante, por ejemplo, un fenol, el par de electrones del OH del fenol deslocalizaba carga en determinadas posiciones. Y por eso decíamos que el fenol, o sustituyentes del tipo fenol, dadores por efecto resonante, eran activantes ortopara. ¿Por qué? Porque exclusivamente por resonancia nosotros planteábamos los híbridos de resonancia y veíamos que en la posición orto y en la posición para se localizaban cargas negativas, mientras que en las posiciones meta no. Por lo tanto, las posiciones orto y para, ¿sí? Eran más ricas electrónicamente, eran mejores nucleófilos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y a su vez, y ya también me va a servir para poner en contexto de este tema, cuando ustedes hacían sustituciones electrofílicas, en ese caso como un fenol, el producto mayoritario era en posición para. ¿Recuerdan o pensando cuál sería el efecto importante que favorecía mayoritariamente la posición más alejada y no la más cercana al sustituyente? ¿No? ¿El impedimento estérico? Exacto, ¿sí? Ahí hablábamos que, dado el impedimento estérico, ¿sí?, del sustituyente sobre el electrófilo, era mayoritario la sustitución electrofílica en para frente a orto. Pero lo importante ahí era que los híbridos de resonancia, en ese tipo de ejemplo, fácilmente me predecían que era un activante donor en orto y para. Pero fíjense que acá, este mismo análisis no me condiciona un carbono frente a otro. Todos los carbonos presentarían una carga negativa. Por lo tanto, en este caso, ¿qué se les ocurriría a ustedes analizar para poder entender o predecir que la regioselectividad, es decir, la posición en el compuesto que se ve favorecida es, en este caso, la 2? ¿Qué podríamos mirar nosotros? Ya vi que previo a la reacción, la distribución electrólica del heterociclo, en este caso de 5, no me diferencia carbonos en más o menos nucleófilo. ¿Qué podría mirar yo para poder entender que esta posición es la favorecida frente a la posición beta? ¿Qué se les ocurriría plantear? Que ya lo han hecho y lo conocen bien también del benceno. ¿La silla? Bueno, en este caso estaríamos hablando de la representación o la forma espacial, ¿sí? En este caso recuerden que hablamos de un compuesto que es heterocíclico como aromático. ¿Qué propiedad tiene, dijimos, en ese caso? Ah, claro, es plana. Es planar, exacto. Si fuera un furano, ahí podríamos llegar a plantear, ¿sí?, diferentes conformes, entre ellas, bueno, plantear formas cíclicas, como tú decías, silla u otra, pero en este caso hablamos de una molécula plana. Y Pero plantear el intermediario. Exacto, ¿sí? Un poco como lo que veíamos aquí. Es decir, ver
si él o los complejos que se puedan formar me hablan o me dicen algo de la estabilidad, ¿sí?, relativa de estos complejos sigma o estos intermedios que se forman cuando llevamos a cabo la reacción de sustitución electrofílica. ¿Sí? Entonces, por eso un poco que también nos parecía bien en esta transparencia recordar este diagrama de energía o coordenada de reacción. Entonces, si vemos un poco lo que dice el compañero, ¿sí?, cuando planteamos la sustitución, y acá ya hay un paso, ¿sí?, previo, vamos a hacer como si tuviéramos, tengo una versión casera acá de pizarrón, no es una tabla electrónica, es una pizarra manual, pero vamos a ver cómo se ve, y ya aprovecho para que ustedes me informen. Pero lo que pasa es que tengo que sacar, para que vean, tengo que sacar la pantalla compartida, ¿no? Porque si no, no ven. Vamos a ver si lo podemos denotar en... No, se puede hacer clic en tu cámara y se ve. A ver. O sea, cada uno tiene que hacer clic en su computadora. Sí, pero en el video no queda registrado. El video no queda, pero ahí bueno, pueden sí, ver. tenés razón. Sí, se ve bien. Bien. Ven que el heterociclo tengo el par de electrones pi, pero cuando hacemos la nueva unión carbono-electrófilo, el par de electrones pi se puede dar a nivel del carbono 2, en este caso primer movimiento electrónico hacia el electrófilo, o que el par de electrones pi se dé mediante el enlace del carbono en posición 3 hacia el electrófilo. Estas son las dos posiciones diferenciales, ¿sí?, regioquímicas, y por lo tanto las dos posiciones que debería estudiar en su mecanismo para ver si hay alguna diferenciación clara en los híbridos de resonancia y de esa manera poder, ¿sí?, predecir teóricamente lo que los datos experimentales nos están mostrando. En este caso, ¿sí?, contar con un producto, ¿sí?, como el producto de acetilación de Friedel-Crafts, con un 75 a 92% de rendimiento. Es decir, claramente acá hay un producto que es muy mayoritario. ¿Ah? Entonces, hay lo que llama una regioselectividad de la reacción de sustitución electrofílica aromática sobre este tipo de anillo de 5 miembros. Les dibujé esto porque acá en este primer pasito que ven acá abajo no está representado ese primer movimiento, ¿sí? Pero eso ustedes lo deberían hacer, ¿no? Primer movimiento de carbono 2 o carbono 3 sobre el electrófilo. Ese electrófilo se los voy a también representar como un primer ejemplo, pero después ustedes ya lo hacen para otros. A ver si se ve ahí. Dice que acá tenemos el anhidro acético, ¿sí? Tenemos una reacción ácido-base de Lewis, ¿no? Acá tenemos el ácido de Lewis a través del boro, el átomo deficiente, el átomo actuando como ácido, en este caso de Lewis, a través del compuesto trifluoro de boro, ¿sí? Este enlace de coordinación, oxígeno como base, boro como ácido de Lewis, favorece que la ruptura del enlace oxígeno-carbono carbonílico, y por lo tanto que está formando mi electrófilo, ¿ah?, el carbonilo, ¿sí?, cargado positivamente. Este sería el electrófilo que, si ustedes tendrían que plantear el mecanismo, ¿sí?, este es el electrófilo genérico, pero acá estaría el mecanismo del caso puntual que estamos viendo ahora. ¿Queda claro? ¿Se ve bien, chicos? Esto es experimentando en vivo y en directo, ¿no? Tengo una pizarra chiquita y después tengo una pizarra más grande por si cuando surjan dudas tenemos que escribir cosas con mayor amplitud. Claro, pero mientras podamos usar y se vea bien, la uso y ustedes me van diciendo. Entonces,
primer movimiento que lo representamos, aquí ya tengo un primer complejo, ¿sí? un primer híbrido. Acá el enlace, estoy representando el enlace carbono 2 electrófilo. Por lo tanto, como el par de electrones pi fue utilizado para este enlace, este carbono queda deficiente, su orbital p quedó vacío. Por lo tanto, el orbital p vacío que formo un carbocatión. Luego que tengo un orbital p vacío conjugado a un doble enlace, como les decía hoy, criterio mínimo de efecto resonante. En este caso, ¿qué? Aceptor. Planteo siguiente híbrido de resonancia. Ahora formo un nuevo doble enlace entre estos dos carbonos y me queda un carbono positivo o un orbital p vacío a nivel de este carbono. Y este carbono, ¿sí? Con un orbital vacío p, contiguo a un heteroátomo con pares de electrones, ¿sí? Un par de electrones libre, que tiene un orbital coplanar a este orbital p, que forma un nuevo doble enlace, un nuevo híbrido de resonancia. Quiere decir que cuando estoy formando el enlace carbono-electrófilo, ¿sí? En la posición 2, tengo la presencia de 3 híbridos de resonancia. Y algo que no sé si se percatan, ¿sí? A diferencia del benceno, ¿sí? Fíjense que en el benceno cuando nosotros, o si lo pensamos no mentalmente, cuando nosotros hacemos una sustitución electrofílica aromática, siempre nos queda en el benceno híbridos de resonancia con carbonos cargados como Negativo. cuando hacemos el movimiento par de electrón del benceno, de cualquiera de los enlaces conjugados, formo un nuevo enlace, ¿cómo me queda el carbono con un orbital? Yo cedí el par de electrones para la unión nucleófilo del carbono aromático, sea benceno o heterocíclico, con mi electrófilo. Por lo tanto, siempre me va a quedar un orbital p vacío, es decir, una carga positiva. Eso, si ustedes después lo plantean, sale muy fácil. Capaz que ahora mirando, no sé si les queda tan claro, pero es exactamente lo mismo. Pero en el benceno, todos los híbridos de resonancia siempre quedan carbonos con carga positiva. Acá hay un híbrido que también, en este híbrido también, pero fíjense qué sucede acá. En este híbrido de resonancia, ¿ah? El heteroátomo, ¿sí? Cumple el octeto. Fíjense que tengo 2, 4, doble enlace, 6, y el par de electrones libre de oxígeno, 8 electrones. ¿Sí? Queda una carga positiva, pero el oxígeno cumple el octeto y los demás carbonos cumplen el octeto. Y eso es algo importante para una molécula orgánica, ¿sí? Que en el benceno esto no pasaba, ¿sí? Entonces, primer hecho destacable. En esa posición formo 3 híbridos de resonancia. A su vez tengo uno de los complejos sigma que formo, todos los átomos cumplen el octeto, en el heterocíclico, a diferencia del benceno. Veamos ahora la otra posición de sustitución electrofílica aromática en estos anillos, la posición 3. Ahora el enlace se da con este carbono, y por lo tanto el par de electrones pi forma el enlace carbono-electrófilo, y ahora este carbono en posición 2, contiguo al heteroátomo, queda el orbital vacío, por lo tanto el carbocatión. Únicamente podemos plantear este híbrido de resonancia, cuando el orbital vacío, el par de electrones comparte para formar un nuevo doble enlace, y ya no tengo otra posibilidad de híbridos de resonancia. Por lo tanto, en la sustitución en posición 2 tengo 3 híbridos de resonancia, frente a la sustitución en posición 3 con 2 híbridos de resonancia. Por lo tanto, logro una mayor estabilidad en la sustitución en posición 3, ¿ah? Lo que me desarrolla o me hace correlacionar bien con el rendimiento mayoritario de la reacción, en este caso de sustitución electrofílica a nivel del furano. ¿Ah? Esto lo pueden aplicar para cualquiera de los 3 sistemas heterocíclicos de 5 miembros, furano, pirrol, tiofeno. ¿Claro? Las posiciones mayoritarias serán siempre la posición 2 o, si uso este compuesto, la posición 5, ¿ah? Que son las que tienen posibilidad de formar 3 híbridos de resonancia. Si estas posiciones, como dice acá, están ocupadas, bueno, ahí sí, porque también quedan cargas negativas sobre los demás carbonos, se podrían dar reacciones de sustitución en las otras posiciones. ¿Claro? Entonces, este análisis, no el análisis previo de la distribución electrónica del heterociclo, sino que el análisis de la propia reacción de sustitución electrofílica,
es la que me marca la diferencia de la regioselectividad. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Esta es una de las reacciones que ustedes la van a usar genérica en este tipo de sistemas, ¿sí? Lo van a ver en diferentes ejemplos, ahora vamos a poner algunos para denotarlo, pero lo van a usar. Si quedó claro esto, lo otro va a ser muy sencillo. ¿Claro? ¿Alguna duda? Bien. No, Esto es un poco un resumen. No voy a detenerme en esto porque es un poco el resumen de lo que vimos hasta acá. Está resumido en esta transparencia. Sí, decime que alguien me... Ya estamos terminando por hoy, así ya no los agoto más en la primera clase. Sí, decime que os va a preguntar algo. ¿No? Bueno, acá simplemente son algunos ejemplos. Ustedes después lo pueden analizar un poco más en profundidad, a ver si efectivamente son simplemente diferentes sistemas heterocíclicos de 5 miembros, con diferentes sistemas electrofílicos. Pero una cosa rapidita que me gustaría destacar para que vean, ¿sí?, lo que comentábamos del mayor grado de reactividad de estos heterocíclicos llamados pi excedente frente al benceno, es que, fíjense en la reacción de iodación del tiofeno. Esta reacción de iodación, de sustitución electrofílica aromática, una iodación, se hace en presencia de este ácido de Lewis, un óxido de mercurio, pero fíjense que se usa como disolvente, algo que es bastante tóxico, que seguramente es una reacción muy antigua, que si se puede evitar mucho mejor, pero fíjense que el benceno, ¿sí?, podría ser un competidor de la reacción de sustitución electrofílica aromática, pero los datos experimentales nos dicen que no se forma iodo-benceno, es decir, el benceno es tan poco reactivo frente al tiofeno que no se da la reacción de iodación en el benceno, únicamente se da en el tiofeno, que es mucho más reactivo, y a su vez el producto único que se obtiene es el producto regioquímicamente en la posición 2, la más favorecida. ¿Claro? Bien. Termino simplemente con este ejercicio bastante interesante, para que vean, es algo más, tal vez, de ejercicios que podemos encontrar en un parcial o en un examen, pero no deja de ser de heterociclo, mezclado a veces con otro tipo de compuesto. Entonces tiene un poquito de grado de complejidad, pero me parecía interesante también plantearlos para que analicemos rápidamente en estos minutitos que nos extendimos, pero la primera clase, para que vean un poquito su resolución. Algo que siempre es importante y es una ayuda, y ténganlo siempre presente, ¿sí?, es cuando a nosotros nos dan el reactivo, el material de partida, la condición de reacción, y también nos dan el producto que se forma, ¿sí? Esto realmente es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque estamos visualizando, ¿sí?, el producto primero al cual queremos llegar, pero estamos visualizando, ¿sí?, el o los nuevos enlaces que se están formando, ¿sí? Entonces, si ustedes miran el reactivo de partida y miran el producto, ¿sí?, claramente estamos viendo que en la posición 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, existe la formación de un nuevo enlace carbono-carbono. ¿Sí? Si nosotros pensamos, y voy del producto hacia el material de partida, hacia el reactivo, y genero una ruptura de este enlace nuevo que se formó, queda claro, debería quedar claro luego de este tiempo que llevamos analizando este tema, de que en la ruptura heterolítica de este enlace, este carbono del heterociclo sería el que aporta la carga negativa, es decir, el nucleófilo, porque ya hemos analizado que, dado el efecto Donor y por la aromaticidad del sistema de 5 miembros, los carbonos están con un exceso de carga negativa. Por lo tanto, este carbono de este otro anillo sería quien tendría la carga positiva. Entonces, si nosotros hacemos ese simple análisis, ¿tá?, es como romper este enlace que estamos viendo, que fue el que se formó, estaríamos viendo de que el enlace que se debería estar formando es una sustitución electrofílica aromática de esta posición del furano hacia este carbono electrofílico. ¿Ven eso bien? Esto como es algo, una estrategia general, ¿sí?, que han usado mucho ustedes en la primera parte del curso, y que ven que ahora la seguimos manteniendo, pero que en el contexto realmente
se los recalco porque a veces es una información importante. A veces podemos dar un material de partida a una condición y llegar a un producto A o X, y eso tiene más complejidad, porque no tengo ninguna información a qué llego, y tampoco estoy visualizando qué es lo nuevo que se forma. Acá sí. Entonces, eso es de gran ayuda. Entonces, si vuelvo hacia atrás, lo que en química orgánica hablamos de lo que se llama la retrosíntesis, puedo visualizar esto. Y si visualizo esto, la formación de este intermedio carbocatión, estoy visualizando que este orbital vacío, este carbocatión, está contiguo ¿qué? A un doble enlace. Por lo tanto, puede haber un híbrido de resonancia de esta carga deslocalizándose hacia esta carga. Ahora miren la posibilidad de este híbrido de resonancia y miren con respecto al reactivo de partida. ¿Cómo fácilmente resulta la formación de esta especie a partir del reactivo de partida? ¿Qué reacción ocurriría ahí? ¿Qué es lo que ustedes harían en el primer paso para plantear el mecanismo de esa transformación entonces? Se forma agua. O ¿Sí? sea, se protona el OH. El alcohol, actuando como base, que es una reacción genérica de química orgánica, bien conocida por ustedes, este alcohol, ¿sí?, se protona y, como pérdida de un buen grupo saliente, que es el agua, formaría este carbocatión. Ustedes este tipo de ejercicios también lo pueden visualizar probando, decir, bueno, ¿qué grupo funcional tengo en un medio ácido? ¿Qué es lo que ocurriría? Pero puede llevarles más tiempo, más complejidad en el análisis, a veces ser entreverado, pero si utilizan esta información visual del producto y descomponen los enlaces formados y van hacia atrás en la retrosíntesis, créanme que les va a resultar mucho más accesible comprender y por lo tanto plantear y resolver el ejercicio de esta manera. Por lo tanto, el primer paso de esto sería justamente la protonación del alcohol, la pérdida del grupo saliente agua. Esta parte ustedes también hace muy poquito lo vieron, por ejemplo, en lo que es la parte de los rearreglos pinacolínicos, ¿no? Un diol, dos alcoholes, que uno se protona y forma un carbocatión, y luego hay un rearreglo. Bueno, aquí tengo un alcohol que se protona, se libera agua como grupo saliente y forma un carbocatión. Y en este caso, al plantear una forma de resonancia, lo que hay es un cambio de posición de la carga, es decir, del electrófilo, para favorecer este producto final. Ven que puede ser un análisis un poquito más complicado de los anteriores ejemplos muy simples, que eran sustituciones electrofílicas sobre un anillo sin ningún sustituyente, a este tipo de ejercicio que ya es un poquito más complejo, pero que si abordamos el análisis con este tipo de estrategias, que ustedes ya la manejan, ¿sí?, ven que resulta, creo yo, díganme si no les quedó muy claro, pero resulta más simple el análisis y por lo tanto resolver o plantear adecuada y correctamente el ejercicio. Bueno, perdonen que nos extendimos un poquito, empezamos un poquito más tarde y el primer día, y bueno, a veces me cuesta un poco resumir, pero es también una modalidad nueva en la cual estamos haciendo la clase por lo más similar también a lo que sería una clase presencial, en este caso por Zoom, y bueno, vamos a ir viendo entre las dos partes que nos resulta mejor, algunos esta modalidad, algunos ir y mirar los videos, después consultar. Siguen teniendo la posibilidad, recuerden en el foro, de usarlo de plataforma de consulta, de poner preguntas en paralelo a las clases que vamos viendo. Pero les digo eso, nunca se queden con nada, pueden ponerlo acá en el chat y yo lo miro y después les contesto. Si alguien ahora tiene alguna duda y quedamos tiempo de sala Zoom sin que se nos corte a las 17 horas y ya son las 16:54, no tengo ningún problema si nos queda tiempo de quedarme un poquito más y responderles o aclararles las dudas que puedan quedar de cada tema cuando corresponda. Bien, entonces, sí, acá preguntaba Joaquín, las clases son hasta las 17, en realidad no, Joaquín, son de 1h30, de 15 a 16:30 horas, ¿sí? Ahora se nos pasó un poco, la idea es como en la presencialidad nosotros realmente usábamos las 2 horas, porque teníamos que meterle mucha carga, ¿sí? Usábamos las 2 horas. La idea acá es que sea de 1h30, pero tenemos 2 horas de sala Zoom reservada. ¿Ah? Entonces hoy se nos fue un poquito, empezamos más tarde, mientras la grabación y eso, pero podemos o tenemos reservado hasta las 17 horas. Recuerden, ya me vino bien lo que dice Joaquín, tenemos
tenemos, en principio los teóricos van a ser a la tarde, ¿tá? Martes y jueves en esta sala 7 de 15 a 16:30 o 17 horas. Si hay algún cambio a la mañana, como ustedes tenían antes las clases de consulta, se lo vamos a avisar por el foro. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ¿alguna duda? Gente, si no quedamos hasta aquí, después subo la grabación, avísenle si hay algún compañero que la puede ver más tarde o mañana, y bueno, espero verlos, o no verlos, pero tenerlos ahí del otro lado el próximo jueves, y ya terminamos la parte de heterociclo, ¿sí? Para la semana que viene empezar, y ya les voy a dejar visible en la plataforma, la primera parte del tema carbohidratos. ¿Claro? ¿Alguna duda? No, muchas gracias. Perfecto. Bueno, chicos, espero seguir teniéndolos ahí y estamos en contacto. Mucha suerte y éxito para lo que queda del curso. Bien, muchas gracias. Gracias. Chao, chao, que pasen muy bien.